el presidente malinterpretó el jueves una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, lo que creó muchas horas de confusión después de que él diera a entender que apoyaba la repetición de los comicios. La confusión se produjo cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial, cuando un periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela. Se limitó a contestar sí lo hago y no dijo más nada. Sin embargo, horas después, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el presidente en realidad se estaba refiriendo a lo absurdo de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, no haya publicado las actas de votación de los comicios del 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección de Maduro con unos resultados cuestionables. Ese portavoz reiteró que Washington considera que el ganador fue el opositor Edmundo González, según las actas obtenidas por el bloque opositor mayoritario. De nuevo, también llamó a que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que haya una transición de vuelta a las normas democráticas. Las declaraciones de Lula, que también habían causado mucho revuelo, provocaron enseguida la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no ve prudente pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela. Recuerden que Lula dijo que él sugería dos posibles salidas a la crisis postelectoral, la formación de un gobierno de coalición y también la celebración de nuevas elecciones. Así que esto aclararon que la Casa Blanca que no están apoyando nuevas elecciones y que esperan que esta mediación se encuentre de la mejor manera posible. Dicen mucho que Biden no tiene suerte cuando le preguntan rápidamente porque generó una cantidad No, pero de lo que pasa es que, Wendy, y vuelvo y repito, cuando tú oyes los medios de comunicación y hay tanta amarillismo. que no sabes qué realmente, cuáles van a ser las... Y veces que si no contesta, imagínate, el señor, si no contestara tendría más problemas. O sea, hay una situación tan terrible. Pero yo siempre he dicho que esas preguntas Ajá. realmente no son para nosotros los americanos, son para los mismos venezolanos. Porque Venezuela es el que ha creado su propio pantano. Ujú, Eso es irrelevante de que vengan aquí a ujú. este país y que se les dé un tipo de estabilidad a que Estados Unidos tenga el compromiso de poder hacerlo. Sin embargo, como mientras nosotros sigamos recibiendo petróleo y sigamos y vamos, porque la protección de los Estados Unidos es para nosotros los americanos, para Estados Unidos. De igual manera, Wendy, creo que es una responsabilidad acá. Imagínate tú, y yo lo hice el comentario, Ujú. y a lo mejor soy yo muy fuerte para aquellos que son nicaragüenses, el problema que pasó en Nicaragua. Nosotros los nicaragüenses hemos sido durante todo el tiempo hemos vivido bajo un tipo de gobierno como dictatorial. Nosotros estuvimos en la época de los Somoza, Ujú. 1950 y algo, estaba Somoza García, que es el papá de Somoza de Baile y es el papá de Luis Somoza. Entonces, y Luis Somoza es hermano de Somoza de Baile. Entonces, siempre estuvimos con ese régimen dictatorial. Y en la época de la revolución, que fue en 1979, los sandinistas ganaron para poder liberar supuestamente a Nicaragua del régimen dictatorial que existía. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas se volteó, como dicen vulgarmente, La se volteó la tortilla. tortilla y estaba otro tipo de régimen que en el año, creo que fue en 1989, 1990, la señora Violeta Barrios de Chamorro toma la presidencia, sale en los sandinistas del poder y empieza por mucha ayuda también, porque ahí Ujú. estaba lo de Irán Contras, lo que hablábamos de Oliver North, hablamos de ese tipo de ayuda que se le dio a los nicaragüenses. ¿Y cuál es la locura más grande? Que en el año 2007, 2008, vuelven a elegir a Daniel Ortega como presidente. Entonces, es responsabilidad de nosotros los americanos, y eso que es un país que Nicaragua, que Estados Unidos
si acaso le compra, como cuando tú pasas vendiendo, cuando te están vendiendo en un semáforo, mamoncillo, o Ajá, te están vendiendo mandarina. limón, y entonces mandarina, mango, y pasas por ahí y te compran. Eso es lo que hace Estados Unidos con Nicaragua, comprarle unas cositas para que se puedan ayudar, ¿no? Pero el problema es que los nicaragüenses no pensamos que esto iba a pasar, pero ya no es responsabilidad de los Estados Unidos, es responsabilidad de los mismos nicaragüenses de que hagan su historia. En Cuba había un dictador que se llamaba Batista y había mucha opresión antes del año 59. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Que triunfa la revolución, triunfa Fidel, porque Fidel trae engañado al pueblo. Mira lo que está pasando. Cuba, independientemente que haga un buen tabaco, independientemente que tenga el mejor ron, independientemente de todo, los Estados Unidos no tiene algo que diga, bueno, voy a intervenir. Sin embargo, por la traición que hizo en aquel entonces, en 1950 y pico, 1960, en los Kennedy, a Cuba, Cuba. Bahía de Cochino en aquel entonces, se le da el poder entrar, el poder vivir en los Estados Unidos al año y un día que puedan tener su derecho legal. Y hay muchas de las cosas que aún siendo mandatarios y siendo personas elegidas por el pueblo aquí en los Estados Unidos, no entienden lo que es la ayuda que se les dio a los cubanos en aquel entonces, que todavía sigue permanente. Hasta este momento nadie es más, un presidente no la puede quitar. ¿Por qué? Porque eso es una ordenanza Ujú. que lo hace el Congreso de los Estados Unidos, a petición del presidente, a petición de todas. Y por esa razón, a estas alturas, siguen llegando. Pero esos cubanos no son refugiados de un asilo político. No tienen un asilo político. Porque cuando tú tienes un asilo, por ejemplo, si tú eres asilada colombiana, Ujú. porque viniste de Colombia, siendo perseguida por el régimen que exista en ese momento, y a ti se te da un otorgamiento de asilo político, y vienes y que al año y un día tú regreses porque ya tienes la residencia, no está correcto. Por Pero en supuesto que no. cambio el cubano sí tiene el derecho de poder regresar porque no existe una ordenanza que diga que ese cubano no puede regresar. O sea, y hay mucha controversia. Imagínate tú que si a mí al año y un día, yo pasé 16 años sin regresar a Nicaragua, pero el cubano, si al año y un día arregla su residencia y a los 5 años de ser residente se hace ciudadano americano y quiere viajar a Estados Unidos, a Cuba, A Cuba. entrega su pasaporte y da toda su documentación legal para poder entrar, ¿por qué se lo vas a negar si tiene papá, si tiene mamá, si tiene Claro. tía, si tiene todo el parentesco Que pueda. que tenga en Cuba? ¿O cómo le vas a negar que pueda ayudar a esa familia que está allá en Cuba? Así es. Bueno, después de la pausa vamos a regresar con una